Bueno, buenos días. Este video corresponde a la clase número 2 de la nueva Comisión de Educación a Distancia, para las carreras de educación a distancia. ¿Sí? Esta sería la clase número 2, por lo tanto es una clase asincrónica. Bien, la clase pasada, el miércoles, que fue nuestro primer encuentro sincrónico, comentamos brevemente que vamos a trabajar con tres grupos de léxico o de vocabulario. Dijimos que teníamos lo que llamamos el vocabulario o el léxico general, que es común a todos los campos de un idioma, no importa la especialidad, siempre más o menos quiere decir lo mismo. Luego dijimos que teníamos un grupo constituido de palabras específicas de la especialidad, que vamos a llamar léxico técnico. ¿Sí? A veces eran palabras que solamente conocen los especialistas en el campo y otras veces eran palabras que tienen un significado particular dentro de un área de especialidad. ¿Sí? Yo les había dado el caso de inyección, la diferencia entre lo que es el significado general y la diferencia de una inyección, de lo que es una inyección para un enfermero versus para un mecánico de autos, ¿no? La profe Mer les había dado otro ejemplo que ahora no me acuerdo cuál era. Bien. Después teníamos el léxico académico, ¿sí? Que es el grupo de palabras o aquellas palabras que se utilizan en el ámbito de la educación superior y y de la investigación, digamos, son muy frecuentes en publicaciones académicas independientemente de la especialidad. Si estas atraviesan cualquier especialidad. Vamos a reforzar algo que yo había olvidado incluir en la placa, en las placas que armé para la clase pasada, en las diapositivas, y esto es la idea de que el glosario personal es fundamental desde el primer día, ¿no? Es necesario ir construyendo su propio glosario en orden alfabético, como les sugerimos, en un cuadernito indexado, como las agendas, y si no le ponemos papelitos A, B, C, D, es importante que esté en orden alfabético. ¿Sí? Y que vayan a ir registrando palabras que pueden ser confusas, falsos cognados, palabras que en el ámbito de las, bueno, acá le puse de la enfermería porque esto lo armé para otra, para otro grupo. En el caso de ustedes, en el ámbito de la educación, tengan un significado diferente al significado habitual, ¿sí? Entonces, de a poco van a ir construyendo sus glosarios personales que los van a acompañar en todas las instancias evaluativas, en los finales, en los parciales y a lo largo de la cursada. Hoy vamos a enfocarnos en el primer grupo, ¿sí? En lo que es vocabulario o léxico general. Obviamente no podemos presentarles a ustedes todas las palabras del idioma inglés que se usan en el vocabulario general. Sí, entonces para esta categoría elegimos trabajar con dos o tres aspectos. Por un lado, vamos a enfocarnos en las categorías gramaticales o clases de palabras. Si bien suponemos que ustedes como estudiantes de ciencias de la educación tienen conocimiento de las categorías gramaticales, sí vamos a dejar acá un breve repaso para asegurarnos de que entendemos todos lo mismo. Sí, cuando hablamos de artículos, estamos hablando de palabras que acompañan a los nombres o a los sustantivos comunes y en inglés tenemos, por ejemplo, de, y an. Sí, en español ese de va a ser el, la, las, los. Sí, el género y número lo vamos a adaptar en el español. Estos eran los artículos, ¿sí? Esto ustedes tenían de tarea para hoy, antes de la clase, hacer un repaso, ¿sí? De las páginas que están en el cuadernillo contándonos un poco las clases de palabras, ¿sí? Luego tenemos los adjetivos. Los adjetivos son palabras que modifican a los sustantivos. Los más comunes son los adjetivos calificativos como bueno, malo, alto, bajo. Pero hay otros adjetivos. Están los de cantidad, por ejemplo, muchos, pocos, algunos. Los distributivos como ambos. Los interrogativos como qué o what en inglés, ¿no? Los demostrativos, this, that, those.
¿sí? Los posesivos, nuestro informe, tu informe, su informe, mi informe. Los numerales, ¿sí? 8 o octavo. Depende de cómo esté en la frase, ¿no? Puedo usar un número ordinal o uno cardinal. Estos son adjetivos. Entonces van a funcionar como premodificadores de nuestros sustantivos núcleos, solo que los calificativos, bueno, que son los adjetivos más comunes, se consideran como un premodificador típico habitual y luego a todos los otros de cantidad, distributivos, interrogativos, demostrativos, posesivos y numerales, sí, que acá se los voy a marcar. A todos estos, luego, ahora no lo vamos a hacer hoy, pero a todos estos los vamos a juntar con los artículos y los vamos a agrupar en la categoría de determinantes, ¿sí? Que a nosotros nos va a ayudar a abrir bloques de lectura. Los determinantes determinan la presencia de un sustantivo, acompañan a los sustantivos y siempre abren bloque de lectura. ¿Sí? Entonces, si bien acá estamos hablando de algunas de categorías gramaticales en general, luego vamos a tener un grupito especial. Bien, seguimos entonces. Adjetivos. Luego tenemos a las preposiciones, ¿sí? Que son palabras que no tienen tanto contenido semántico, ¿sí? Significado, sino que son funcionales, están para organizar la estructura de las frases, para vincularlas. O sea, como que vinculan una palabra con otra en una construcción. En español, las preposiciones, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, las estudiaba de memoria, ¿no? Era a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hasta, para, por, y no me acuerdo cómo sigue. En inglés, las preposiciones son muchas, tengo in, on, at, of, between, among. El problema que tenemos para estudiar las preposiciones en inglés es que no siempre las preposiciones tienen una traducción equivalente. Sí, en el ejemplo que tienen en pantalla. Por ejemplo, between es una preposición que siempre quiere decir entre. ¿Sí? Después también está among se escribe, que también quiere decir entre. Entonces, estas preposiciones, que son siempre iguales, podemos agregarlas en el glosario, porque siempre que vean la palabra between, va a querer decir entre. Sin embargo, otras preposiciones que son mucho más frecuentes, mucho más comunes, como in, on, at, of, for, esas yo no les puedo decir lo que quiere decir, porque va a depender de si esa es una preposición que está funcionando para, no sé, de dirección, de ubicación, de tiempo, ¿sí? Entonces va a ir cambiando su traducción. Si ustedes se anotan en el glosario uno de los significados de in, luego se van a equivocar. Sí, porque van a o no a equivocarse, van a confundir y van a pensar que siempre va a ser en, por ejemplo. Y no, no siempre es así. Sí, entonces las preposiciones de a poquito las vamos a ir incorporando. Bien, luego tenemos los adverbios, que son aquellas palabras que modifican a los verbos, por ejemplo, adverbios de modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajar lentamente, me dice cómo se hace esa acción, por eso modifica el verbo. Pueden modificar a los adjetivos, ¿sí? Por ejemplo, muy importante, ese muy modifica el adjetivo importante y a veces modifican a otros adverbios. ¿Sí? Dentro del grupo de los adverbios, los de modo son los más fáciles de reconocer porque slowly, por ejemplo, los adverbios de modo en inglés terminan en ly, li. Y el equivalente en español es mente, slowly, lentamente. ¿Sí? Entonces, esos son como los más fáciles de reconocer. Sin embargo, hay otros adverbios, por ejemplo, los de lugar, por ejemplo, los de tiempo, ¿sí? Palabras que a veces son adverbios y a veces son adjetivos, ¿sí? Entonces, a nosotros también nos va a servir luego mirar en qué lugar aparece. Si el adverbio está
en la frase nominal, ¿sí? Va a modificar al adjetivo. Si el adverbio está en la frase verbal, va a modificar al verbo. Luego tenemos el elemento más importante, ¿sí? El que le da sentido a todo, ¿sí? Las unidades de sentido, los bloques de lectura, se agrupan alrededor de sustantivos o nombres, designan seres u objetos, por ejemplo, health, salud, education, etc. Y finalmente aparecen acá los determinantes, grupo importante para nosotros, por eso está resaltado, que en realidad no corresponde a una sola categoría gramatical, sino que incluye varias categorías gramaticales. ¿Sí? Los determinantes son las palabras que se usan adelante de los sustantivos, que a nosotros nos van a servir para abrir bloques de lectura, pero dentro de este grupo tenemos a los artículos, a los adjetivos numerales, a los de cantidad, a los demostrativos, a los posesivos, distributivos. Ya los vamos a estudiar en detalle a los determinantes. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo puedo decir un colegio. ¿Sí? O puedo decir el colegio, o puedo decir 5 colegios, muchos colegios, pocos colegios, aquel colegio, mi colegio, ese colegio, cuál colegio. Sí, fíjense que todo, ahí les di un repasito en español, ya lo vamos a ver en inglés, de por qué los determinantes modifican a los sustantivos, ¿sí? Porque no es lo mismo decir mi colegio que nuestro colegio, que un colegio cualquiera o el colegio específico al que va mi hija, por ejemplo. Finalmente tenemos los verbos, que son aquellas acciones que describen lo que pasa en la oración, les digo yo siempre, la acción o un estado. Pueden estar conjugados en diferentes tiempos verbales, presente, pasado, futuro, condicional. También son verbos aquellos que están en infinitivo, ar, er, ir en español. Verbos en gerundio, ando, endo en español. Y verbos en participio, ado, ido, ad. Sí, pero en relación a los verbos, mucho más adelante, les diría casi segundo cuatrimestre, vamos a trabajar con la frase verbal. Sí, hay frases verbales simples y compuestas. Sí, dentro de las frases verbales simples van a encontrarse con verbos regulares o irregulares. Sí, esto lo vamos a trabajar, la frase verbal, más adelante. Ahora nos van a aparecer algunos verbos, pero generalmente infinitivos. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, esto que está acá es un buen machete para imprimirse. Los determinantes. Dijimos recién que los determinantes son, por ejemplo, los artículos, que en inglés son tres, a, one y the. Los adjetivos numerales, one, two, three, o los primero, segundo, tercero, first, second, third. ¿Sí? Los adjetivos posesivos, ¿sí? Que en inglés son my, your, his, her, its, our y their. Acá los tienen con su equivalente en español, por eso les digo que se lo pueden imprimir. Luego tenemos adjetivos demostrativos, este o ese o estos o aquellos. Son 4. Los primeros dos, this y that, son singular. Los segundos dos son plural. ¿Sí? Y en el caso de este singular, this se refiere a algo que está cerca. Esto, este, esta. En cambio, that es singular, pero es algo aquello, eso, más lejano. ¿Sí? Lo mismo abajo. These es cerca, pero plural. Estos. En cambio, those es alejado, aquellos. Y finalmente tenemos una lista de algunos adjetivos cuantificadores o indefinidos, también se llaman distributivos como some, que quiere decir algunos, o both, que quiere decir ambos, many, much, few,
little, que no está acá, every, several. No están todos, ¿sí? Es una lista que tiene algunos ejemplos, ¿sí? Pero son determinantes, como les dije hace un rato, porque puedo decir algunos estudiantes, ambos estudiantes, muchos, pocos, algunos, varios. Bien, esa para machetear. Ahora, ¿para qué me sirve reconocer las clases de palabras de una oración? ¿Por qué insistimos con esto? Sí, para poder comprender el funcionamiento del lenguaje y como resultado poder entender un texto, sí, vamos a necesitar tener presente las categorías gramaticales. Sí, por un lado, para inferir vocabulario, el significado de algunas palabras, por un lado. Sí, pero por otro lado nos va a permitir también interpretar correctamente a partir de la división en bloques de lectura. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es como toda una información más general, pero en realidad saber dónde hay un sustantivo me va a ayudar a hacer un bloque de lectura, una unidad de sentido, saber cuál es un determinante me va a ayudar a abrirla, saber cuál es una preposición me va a ayudar a cerrar ese bloque. En el caso de ustedes, no creo que tengan mayores dificultades, como dijimos, porque justamente son de ciencias de la educación. Bien, algunos tips para que nos ayuden, porque tal vez en español lo tengo muy claro, pero en inglés todavía como no conozco tanto el vocabulario me genera un poco de dudas. Si es un sustantivo, si la palabra realmente es un sustantivo, cuando lo traduzca me va a quedar bien ponerle antes el artículo. Por ejemplo, yo puedo decir la profundidad. Entonces, profundidad es un sustantivo. Pero no puedo decir la profundo, porque profundo o el profundo, porque eso es un adjetivo, no le queda bien el artículo. A los sustantivos les queda bien el artículo, la o el. Luego, ese es un tip. Otro tip, en el caso de los adjetivos calificativos, siempre responden a la pregunta ¿cómo es ese sustantivo núcleo? Interesante, aburrido, importante. En el caso de los verbos sin conjugar, los verbos en infinitivo, terminan en ar, er, ir en español. Los adverbios, sobre todo los adverbios de modo, responden a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo están? Digo, o ¿cómo lo hago? Por ejemplo, leer rápidamente. ¿Sí? Bien. Y luego las preposiciones, estas, atención con estas, ¿sí? Porque las preposiciones no las puedo estudiar de memoria, tienen muchos significados diferentes. A veces es más fácil darme cuenta de cuál es la preposición en español por el contexto. En cuanto a los artículos, marcan el inicio de una frase nominal, porque si hay un artículo hay un sustantivo y lo mismo ocurre con el resto de los determinantes. ¿Sí? Recuerden que esta categoría va a ser importante cuando empecemos a dividir en bloques de lectura. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una actividad, ¿sí? Para lo que les propongo lo siguiente. La pregunta dice, ¿a qué clase corresponden las siguientes palabras y cuál es su traducción? Yo acá lo que les propongo es que pongan pausa en el video. Recuerden que esto lo recomendamos el miércoles en la clase sincrónica. Para la clase asincrónica va a haber momentos en los que yo les voy a decir pausen el video. Sí, entonces así ustedes van a poder ir trabajando, ¿sí? Van a trabajar, por ejemplo, con la palabra large, van a tratar de darse cuenta qué categoría gramatical tiene, ¿sí? Large es un adjetivo que quiere decir grande. Cuando ustedes terminen, lo pueden hacer escrito o lo pueden hacer oralmente. Esto es una actividad de práctica. Cuando terminen, ¿sí? De hacer esta actividad en donde el vocabulario tiene donde las palabras que elegimos tienen mucho vocabulario
que van a necesitar, ¿no? Como de la especialidad, como por ejemplo research, assessments, education, ¿sí? Vocabulario específico. Bien, luego cuando terminan de hacerlo, despausan el video, le sacan la pausa y van a tener acá las respuestas para corregirse. Bien, cuando terminan con eso, ¿sí? Cuando terminan con eso, vamos a el repaso y la práctica. Bien, entonces, otra vez tenemos otra actividad. Sí, acá les proponemos analizar algunas frases que están en inglés, pensar a qué categoría gramatical pertenecen las palabras subrayadas. Ujú. Por ejemplo, teaching methods and techniques. Techniques es la palabra subrayada. Entonces ahí van a pensar qué les parece que es esto, un verbo, un adjetivo, un sustantivo. Pausan el video, resuelven y lo vuelven a poner para ver las respuestas. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si no las tenemos ahí las respuestas, las van a ver, las respuestas no las tenemos acá porque las vamos a ver luego en la segunda parte de la actividad. La segunda parte de la actividad repite nuevamente, ¿no? Algunas de estas frases y otras no. A ver, igual se las voy a agregar después en la diapositiva las respuestas. Y lo que les pide que hagan acá es relacionar, conectar las traducciones para las frases que están en la, o sea, las traducciones de estas frases, en la derecha tienen las traducciones en español, las versiones en español, perdón, y lo que tienen que hacer es decidir si, por ejemplo, la frase A, Primary Education Teaching Degree, corresponde a uno, 2, 3, 4, 5 o 6. Nuevamente, pausan, ¿sí? Pausan la actividad acá y luego le sacan la pausa para ver la corrección de esta actividad. Bien. Cuando terminan de resolver esa actividad, vamos a ver brevemente otro grupo de vocabulario que es el léxico académico. ¿Sí? Del léxico académico o vocabulario académico, ya dijimos que son aquellas palabras, ¿sí? O ese grupo de palabras o expresiones que son habituales, recurrentes en las publicaciones académicas, independientemente de la especialidad. Por ejemplo, la palabra background, si ustedes la buscan en el diccionario, creo que este ejemplo se los di el miércoles. Si ustedes buscan la palabra background en el diccionario, les va a decir trasfondo o patio trasero. Eso es el vocabulario general. Sin embargo, en un artículo académico, el background son los antecedentes, lo que se sabe de mi tema de investigación. Lo mismo con journal, ¿sí? Journal es una revista académica. Approach es un enfoque o una perspectiva. Un abstract es un resumen. ¿Sí? Otra vez, si yo busco la palabra abstract, probablemente me diga abstracto. Y está bien, porque también existe en inglés el adjetivo abstract, que quiere decir abstracto. ¿Sí? Yo acá lo estoy mirando como sustantivo dentro del vocabulario académico. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de vocabulario académico, tenemos que tener en cuenta también que hay distintos tipos de textos académicos, ¿sí? No todos, yo siempre hablo mucho de los artículos de investigación, ¿sí? Pero no son todos lo mismo. Original o research articles son artículos de investigación, ¿sí? O artículos científicos. ¿Por qué se le llama original? Por qué en inglés se usa mucho decir original articles? Justamente porque un artículo de investigación, un artículo científico, lo que hace es publicar los resultados de una investigación. Es original porque yo ahí publico los resultados de lo que investigué. En cambio, los reviews, son revisiones. ¿Sí? La revisión, ¿sí? También se llaman literature review, revisión literaria, revisión de la literatura o de la bibliografía. Lo que hace es
hacer una revisión y un análisis de publicaciones anteriores de otros autores, ¿sí? No publica una investigación original, sino que revisa investigaciones anteriores. Luego tenemos protocols y los protocolos son generalmente una lista de indicaciones o de recomendaciones a seguir ante determinada situación. Tenemos también las guidelines, que son los lineamientos o las pautas. Tenemos las thesis, que en inglés tiene singular y plural. Tenemos los reports, que son informes. Un report, se le puede llegar a decir reporte, si es una copia del inglés, pero normalmente lo llamamos informes a los reports. Tenemos los journals, que ya dijimos, las revistas académicas. Sí, entonces, estos son diferentes textos, tipos de textos, dentro de lo que es el género académico. ¿Qué les vamos a proponer a continuación? Que resuelvan la actividad uno del cuadernillo. ¿Sí? Fíjense que esto es lo que van a encontrar en el cuadernillo, en la actividad uno, ¿sí? Un pedacito de un artículo académico de educación que tiene subrayadas algunas palabras. ¿Qué les pide la consigna? Que lean este pedacito, este fragmento, ¿sí? Para responder. ¿Qué tipo de artículo es? Es decir, yo voy a tener que ir acá a mirar, ¿sí? ¿A dónde está esa información? ¿A dónde me dice el tipo de artículo? ¿Qué tipo de artículo es? Este artículo está publicado en una revista académica que se llama Journal of Educational Sciences. Vamos a pensar cuál es la traducción correcta de la revista. Y luego, ¿sí? Tienen un cuadro para completar, ¿sí? Dice, teniendo en cuenta lo visto, completar el siguiente cuadro con las palabras subrayadas y brindar la versión en español. ¿Qué van a hacer acá? Van a pausar el video, van a resolver la actividad uno y luego van a venir a corregirse, ¿sí? Cognados. Esto está en las páginas 16-17 y tiene una actividad que es la actividad 3. Ya hablamos el lunes de que los cognados son palabras transparentes, ¿sí? Tienen una ortografía y un significado similar en el inglés y en el español, porque son del mismo origen. También dijimos que los cognados pueden ser palabras idénticas, por ejemplo, animal y animal, idea, idea, se escriben igual, o pueden ser similares, ¿sí? Como por ejemplo, responsible, university, son palabras que no se escriben exactamente igual, pero son muy parecidas. Sí, entonces, en inglés y en español tienen la misma o parecida la forma de escribir y significan lo mismo. Sin embargo, los falsos cognados son palabras que en los dos idiomas se perciben como similares, pero tienen distintos significados. Sí, acá en realidad salteamos, porque dejamos para otro momento, la actividad del glosario técnico. En el glosario técnico de educación aparecen un par de palabras que son falsos cognados. Por ejemplo, college. Sí, la palabra college no es colegio. Sí, la palabra college quiere decir universidad. Entonces eso es un falso cognado. Lo mismo que lecturer. Pareciera ser algo relacionado con lectura. ¿Sí? Un lector, una lectura, pero no. ¿Sí? Un lecturer es un profesor que expone, ¿sí? Un expositor o un profesor. Bien, en la página 16-17 de Cuadernillo tienen una lista de falsos cognados, los más comunes. Sí, porque como le dijimos el otro día, a mí me sirven los cognados para tratar, para usarlo de estrategia de decir, bueno, busco palabras parecidas, palabras transparentes que me ayuden a entender el texto.
No tengo que desconfiar de todos los cognados, porque los falsos cognados son una excepción. Si entonces, para ayudarlas, tienen una lista de los más frecuentes ahí en el diccionario, en el cuadernillo. Bien, ¿cómo vamos a resolver la actividad número 3? Van a mirar, ¿sí? Acá en el cuadernillo, algunas siglas, abreviaturas, acrónimos, ¿sí? Que lo sacamos de una publicación de la UNESCO y van a completar el cuadro que está a continuación con las palabras que componen a cada una de estos acrónimos. ¿Sí? O sea, van a ubicar en las columnas que corresponden a cada una de las partes que forman el acrónimo. Y luego van a hacer la traducción, ¿sí? Que pueden usar un diccionario si necesitan. Por ejemplo, CPD, en inglés se lee con letras separadas, igual que lo leí recién, CPD, CPD. Entonces, eso es una sigla, se le llama sigla. Lo que tienen que hacer en el cuadro que está a continuación es ubicar a la palabra continuous, a la palabra professional y a la palabra development en la categoría a la que corresponde. Primero eso, ¿no? Ese ejemplo que les di recién, CPD o CPD, es una sigla. ¿Cuál sería un acrónimo? Ejemplos de acrónimos son STEM. Sí, STEM es un ejemplo de acrónimo y UNESCO es otro ejemplo de acrónimo. ¿Por qué se le llama acrónimo? Porque se lee como una palabra. No digo STEM en inglés, no digo STEM, digo STEM. Lo leo como si fuera una palabra, aunque cada letra corresponde, ¿sí? A una palabra, science, technology, engineering, ¿sí? Pero sin embargo, lo leo como una palabra. Lo mismo con UNESCO, ¿sí? UNESCO es una abreviatura, pero es también un acrónimo, porque no digo UNESCO, digo UNESCO, ¿sí? Otros ejemplos comunes, por ejemplo, son HIV. Sí, el HIV es una sigla, pero SIDA no es SIDA. SIDA, ¿sí? Es un acrónimo, porque lo digo como una palabra. Bien, entonces, actividad 3, ¿sí? Van a como desmembrar a estas siglas y acrónimos y van a ubicar a las palabras que los componen, sí que los componen. Esperen que se me fue el cosito. No, esperen. Sí, acá. Van a ubicarlas acá en este cuadrito, ¿sí? ¿A qué refiere la palabra? ¿A un cognado idéntico o similar? ¿A un falso cognado? Si encuentran algún falso cognado, les proponemos que pongan la traducción de ese falso cognado, ¿sí? Porque justamente queremos evitar las confusiones con los falsos cognados. Y cuando acá pausan la grabación, avanzan con la actividad y luego despausan la grabación y se corrigen. Lo que sigue acá es una explicación un poco más detallada de un falso cognado que van a haber visto antes. ¿Sí? Esto después lo podemos charlar en la próxima clase sincrónica. Bien, entonces, ¿qué les va a quedar de tarea? Les va a quedar de tarea la actividad 2 del cuadernillo. O sea, en realidad todo, la uno, la 2 y la 3, en realidad, ¿no? Porque ahora lo voy a también a corregir a esto. La actividad uno, sí, era la que tenían un fragmentito del texto. La actividad 2 del cuadernillo tiene dos partes. Tiene un glosario específico de educación, que lo tienen que ir completando, que lo pueden hacer en grupos si quieren separarse, repartirse, porque es un montón.
Y luego les pedimos que en la misma actividad 2, ¿sí? Les peguen una repasada, que estudien un poco las siglas y acrónimos, no de memoria, sino que los tengan a mano, que sepan a dónde están, ¿sí? Y entonces luego van a hacer también la actividad número 3. ¿Sí? Entonces, las tareas que van a tener son la actividad uno, 2 y 3 más las actividades, sí, dejo de compartir acá, más las actividades que les proponemos como en la mitad del video. ¿Sí? Entonces, paro el video, hago la actividad y despauso el video para corregir. ¿Sí? Bien. Nos vemos el miércoles en la clase sincrónica. Tomen nota de las dudas que les aparezcan en relación a las actividades, a las explicaciones, ¿sí? Así damos al inicio unos minutitos para evacuar esas dudas. Buen fin de semana, que descansen. Nos vemos la semana que viene.